Mi nombre es Marta Álvarez, pertenezco a la sección de audiología de la Fundación Arauz y el tema que voy a desarrollar es todo lo referente a la audiología infantil. Un grupo importante de la otorrinolaringología son los niños. Por tal motivo vamos a dedicar un segmento en esta charla a su evaluación. En función de la edad del niño y con el objeto de detectar lo más claramente posible las alteraciones auditivas que los afecten, veremos las series de técnicas de exploración que van desde la realización de tests con juguetes sonoros hasta prácticas más complejas. Las reacciones ante los distintos estímulos permitirá determinar en distintos momentos del crecimiento el nivel auditivo del paciente. Como vemos en el PowerPoint, las técnicas de exploración se dividen en pruebas objetivas, donde tenemos las otoemisiones, el vera, la impedancia y la timpanometría; pruebas subjetivas, donde tenemos los test de juguetes sonoros, observación de la conducta, test de reacción al nombre, test de imágenes, audiometría vocal, audiometría tonal por juego, test del despertar y campo libre. En cuanto a los instrumentos y a la técnica, en un cuadro comparativo por edades, tenemos el test de instrumentos sonoros, donde vemos que se puede aplicar desde los 0 a 6 meses hasta el año, año y medio. Después tenemos el test del despertar, en el cual pasamos ruido blanco con una intensidad que oscila entre 70 y 80 decibeles y vemos las distintas reacciones. Las reacciones pueden variar, por ejemplo, en lo que es la respiración, en el reflejo cócleo-palpebral, en un llanto, en una sonrisa, en una sensación de sorpresa. Vamos viendo las distintas conductas. Después tenemos el test cefalogiro, que es cuando aplicamos o bien con instrumentos sonoros o bien con el audiómetro poniendo ruido blanco a intensidad bastante fuerte. Vemos cómo el paciente reacciona y vemos cómo se va provocando el giro de la cabeza ante el estímulo que nosotros le estamos emitiendo. Después tenemos el campo libre, que se usa desde pequeño hasta, se puede seguir aplicando hasta los 2 años tranquilamente, porque es un instrumento que lo usamos con el audiómetro. Se tiene 2 parlantes y se van pasando intensidades y vamos o bien viendo las reacciones, como vimos en los pasos anteriores, o bien ya se puede hacer una audiometría tomando las distintas frecuencias, desde 250 a 4000. Lo que tiene el campo libre, obviamente, que al no ser con auriculares, el resultado que vamos a tener es una audición global biaural. O sea, un chico que tiene un problema en un oído, por ahora todavía con este estudio no se ve. Después tenemos otros test, que es el test del nombre, en donde se presenta distintas, se lo ubica al chiquito en una cabina y se pretende buscar un umbral de percepción sonora. Se usará el nombre como material y se van variando las intensidades hasta tener aproximadamente una idea de dónde puede estar esa audición. Otro test es un test de imágenes, que es parecido al anterior, pero con figuras, donde el chico hace ante una orden, dame por ejemplo una figurita de tal muñequito, de un oso, de una casa, ya está estandarizado el juego, se buscará la respuesta del chico. Por supuesto también en cabina con auriculares y vamos variando las intensidades. Así también tenemos una idea de dónde puede estar ese umbral auditivo. Después ya pasamos a las audiometrías tonales y vocales, que ya por medio del juego el paciente es condicionado a jugar mientras al mismo tiempo recibe sonido por auriculares. Cuando recibe sonido hace una acción en consecuencia. Se le da unos anillitos para poner en un vástago o unos cubos para poner en una cajita. O sea, el niño lo que hace es una acción frente a la respuesta sonora. En la audiometría tonal por juego se aplica no todo el espectro de 125 a 8000, sino de 250 a 4000.
y se trata de corroborar con el otro examen, que sería el que viene a continuación, que es la audiometría vocal, donde corroboramos los umbrales que contestó el chico en la audiometría por juego. Porque muchas veces el chico no contesta hasta el umbral exacto que es su audición real. Entonces, con la audiometría vocal vemos cómo nos podemos ayudar. Luego tenemos las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas nos colocan en una respuesta en la cual tenemos certeza y corroboramos todas las pruebas anteriores. Es un complemento en el cual se corrobora la audiometría tonal por juego y vemos así cómo está todo lo que es el oído medio. En la timpanometría, por ejemplo, estudiamos la función que consta de presión y complacencia. Es un método que estudia la movilidad de la membrana timpánica frente a las distintas presiones que se aplican. La timpanometría es una técnica diagnóstica audiométrica objetiva que no habla de la audición, solo indica si el oído medio está ocupado o no. Se obtendrán las distintas curvas que reflejan las distintas patologías. En las aplicaciones de la impedancia y la timpanometría, como dijimos recién, es un estudio del funcionamiento del oído medio, busca la movilidad de la membrana timpánica y también vemos los estudios de los reflejos acústicos. También se puede determinar el reclutamiento y la adaptación y también es muy práctico para los casos de juicio en los casos de simulación. Esto ya abarcando adultos, ¿no es cierto? Como yo tomo el tema de impedancia y tímpano, también me voy a separar un poquito lo que es audiología infantil para dar algunos ítems de lo que es el reclutamiento, la adaptación y la simulación. En el caso del reclutamiento lo vemos, por ejemplo, ya vamos a ver los gráficos en donde hay un pinzamiento, son los casos donde el reflejo estapedial aparece antes de los 70 decibeles. En el caso de la adaptación es el caso en que el estímulo no logra mantenerse en la amplitud deseada y en los casos de simulación es cuando tenemos los juicios laborales donde el paciente nos está dando una audiometría con una pérdida muy importante y al tomar los reflejos vemos que aparecen a niveles normales. O sea, son todos instrumentos que tenemos como para detectar determinadas o bien patologías o en el caso de juicios laborales, casos de simulación. En cuanto a la técnica de la medición, obviamente para lograr una buena impedancia y timpanometría, básicamente hay que tener una correcta obturación del conducto auditivo externo y así obtendremos el registro de la curva timpanométrica y los reflejos acústicos. Vamos a pasar a casos, que me parece que es lo más productivo. Yo traje algunos casos, por supuesto, los más llamativos para hacer el parangón entre lo que es la audiometría y la tímpano y la impedancia. En este caso clínico lo que vemos son dos oídos que están dentro de la normalidad, con una impedancia y timpanometría donde vemos que los reflejos se dan en forma positiva y la timpanometría, el pico cae perfectamente en el eje de normalidad. Pasando ya a las hipoacusias conductivas, tenemos un oído derecho donde tenemos una hipoacusia conductiva, un oído izquierdo normal. La timpanometría aparentemente sería un caso de o bien una otitis o bien un caso de colocación de diábolos, donde vemos la complacencia muy aumentada y donde vemos los reflejos negativos. Este caso, con un oído derecho normal y el oído izquierdo es una otitis, vemos que hay una hipoacusia conductiva y al hacer la tímpano y la impedancia vemos cómo en el eje de la complacencia, en el oído izquierdo, en lugar de aparecer en el eje de normalidad, aparece en lo que es la zona de la presión positiva. Muchas veces vemos en las otitis que el paciente sigue manifestando que siente el oído tapado, aunque aparece una timpanometría y aparecen los reflejos, pero bueno, es toda una etapa de evolución. Lo que sí notamos es el pico que aparece desplazado hacia la zona de los positivos, con un pequeño reflejo en el ipsilateral del oído izquierdo en forma negativa, el otro da sostenido.
Después tenemos el caso de las anacusias. En las anacusias lo que vemos es que el oído derecho es normal, el oído izquierdo con anacusia, y en la tonometría y en la impedancia vemos los reflejos cruzados, ya que la vía es cruzada, dan negativos y positivos en el oído normal. En este caso, hablando del reclutamiento que les había dicho, de los casos de patologías ya en gente adulta, no en niños, vemos como en una hipoacusia perceptiva, donde caen abruptamente los agudos, la timpanometría la tenemos perfectamente normal, pero vemos el pinzamiento que se va a dar en los reflejos, porque si hacemos la ecuación de un oído izquierdo, por ejemplo, que tiene un umbral de reflejo en 100, vemos que si le restamos el valor de lo normal, estaría con un pinzamiento aparece el reflejo a una intensidad de 30 decibeles. O sea, se ve el pinzamiento en el reclutamiento. Después tenemos el caso de obstrucciones tubáricas, cuando la hipoacusia da conductiva, sobre todo caída en los graves, aunque se mantiene en el 2000 y 4000 la audición. La impedancia y timpanometría vemos cómo en la tímpano dan la curva timpanométrica desplazada hacia la zona negativa, con una concordancia de los reflejos negativos para los tonos graves, no así para los agudos, que aparecen con normalidad en forma positiva. Acá tenemos dos hipoacusias conductivas, que en este caso son dos otoesclerosis a predominio del oído derecho, donde está el reflejo estapedial, por supuesto, y el estribo básicamente fijado en la ventana oval. En los dos casos vemos como en la impedancia, si nosotros nos guiamos por la tímpano, es una tímpano perfectamente normal, pero al ir a lo que es la impedancia y timpanometría, vemos como los reflejos no aparecen, o sea, da en concordancia con la platina del estribo fijada en la ventana oval. Bueno, por último vamos a hacer una serie de comentarios respecto a la audición y los niños. Es clave la detección temprana del nivel auditivo, siendo sin ningún lugar a dudas el primer año de vida de fundamental importancia para la futura audición del paciente. Segundo, entre el 10 al 15% de los niños de edad escolar presentan pérdidas auditivas de hasta 25 decibeles, la gran mayoría de ellas dependientes de problemas tubáricos, y en el 1 al 2 por 1000 ya presentan en el nacimiento pérdidas profundas. Los centros que hacen autoemisión Ibera tienen solamente el 3% de falsos positivos y o negativos, mientras que aquellos que hacen uno solo de los exámenes, el error supera el 5%. De los dos estudios, la autoemisión y el Vera, es más exacto el Vera que la autoemisión. La pérdida de unos 30 decibeles ya nos da negativo, mientras que en el Vera la pérdida de 30 decibeles da un valor y representa un valor de audición en relación a la pérdida del paciente. Cuarto, entre el 2 al 3% de los recién nacidos tienen una pérdida congénita significativa, siendo el 75% de los casos bilateral y el 25% unilateral. Y si hablamos de pérdida auditiva congénita, es la que está presente en el nacimiento, mientras que la pérdida genética puede estar o no y hacerse evidente posteriormente con el tiempo. De ahí que la pérdida genética puede ser prelingual, perlingual o poslingual. Sexto, de las sorderas hereditarias, el 80% son autosómicas recesivas, el 18% autosómicas dominantes y solo el 2% ligadas al sexo. Séptimo, las sorderas son en el 70% son pérdidas auditivas aisladas y solamente en el 30% son sindrómicas, es decir, no solamente el paciente presenta una pérdida auditiva, tiene una serie de síntomas agregados.
La pérdida auditiva unilateral debe ser tomada en cuenta independientemente de que un paciente, un chico, un niño, con una pérdida unilateral puede desenvolverse muy normalmente, pero es fundamental sobre todo si aquellas pérdidas unilaterales son totales. Noveno, la dificultad en el desarrollo del lenguaje, esto es clave, dependerá no solo de la pérdida de la intensidad, como también de las frecuencias alteradas. Lógicamente, el desarrollo del lenguaje se verá mucho más dificultado cuanto la pérdida sea, por supuesto, a nivel de los agudos y de características profundas. Y por último, evaluar realmente la audición en un niño es complicado, y lo habrán visto en todos los comentarios que ya hizo la licenciada. Imagínense lo que sería si no contáramos con la aparatología actual. Bueno, muchísimas gracias.